De irte de viaje y te preguntás, ¿qué pongo en la maleta? Bueno, la ropa es indispensable, es importante acomodarla de manera prolija, pones tu neceser, vas acomodando todo prolijo. ¿Qué haces? Una buena ladrillada, ¿eh? Los regalos llevalos en el bolso de mano. ¡Hola, gente del mundo! Bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Y digo así porque la mayoría de los casos de hoy transcurren en España, así que ¡allá vamos! Bienvenidos. Este tipo venía de República Dominicana y en la valija traía algunas latas de conservas y otras cosas. Viste que cuando el viaje es económico te llevas algo de comida para no pagar miles de euros en el supermercado. Así que hasta acá nada sospechoso. Pero miren este guardia que la tiene más que clara, transparente. Ve en el escáner algo raro. Solamente él y el depredador ven algo en esa pantalla, pero el tipo es un fenómeno que estudió para policía en el Instituto K9 y de solo oler las latas se da cuenta al toque que esas no son arvejas para la ensalada rusa, y el dominicano que se trajo media góndola de conservas y solo 2 remeras. Un poco de disimulo. Esto es cocaína, caballero. No, tiene más olfato que un elefante africano. Fíjate cómo se le pone azul la nariz. Nah, mentira. Esto es cocaína, caballero. ¿Eh? Que sepa usted que está detenido por un delito contra la salud pública y de contrabando. Esta es la última vez que le van a decir caballero, porque en los próximos 10 años calculo que el trato va a ser menos cordial. Mirá este. Las sillas de ruedas, pobrecitas, siempre las usan para cosas raras. Pero lo más raro aún es que la mula tiene 83 años. Abuelo, se podía quedar jugando con los nietos, bailando paso doble en un centro de jubilados. No. Tenía que venir en silla de rueda y con 1 kilo de falopa endosada en las nalgas. Esto pasó en el aeropuerto Alfredo Suárez de Madrid. A este abuelo de 83 pirulos lo perfilaron y claro, vení de Colombia, en silla de rueda y con un traje gris, hasta yo me doy cuenta de algo raro. ¿Por qué ha hecho usted esto siendo tan mayor? Porque tengo hambre y necesito para una operación de mis cuerpos. Después de esta confesión, no lo dejo libre. Pero todos sabemos que es un delito acá y en la China. Ahora lo que más me llamó la atención es lo plantado que está este viejito. ¿Cómo contactó con las personas que le dieron la cocaína? Eso sí, no sé, no me acuerdo. No lo sabe. Es lo único que les digo con todo el respeto, que los colombianos no sapeamos a nadie. Es el abuelo de Pablo Escobar, a mí no me joden. No, señor. Y acá tenemos silla de ruedas sospechosa parte 2. Bueno, pero esta silla es más tope de gama. La policía del mismo aeropuerto sospechaba algo y se pusieron a desarmarla, como hice yo con un televisor cuando era chico. Nada por aquí, nada por allá, pero ¡acá está! Mirá, la de paquetes que hay escondidos, 10 kilos y tienen marca y todo. En mi barrio le dicen de la buena. Mirá cuántos paquetitos. Ahora prueba de narcotest y te juro que eso da más azul que el tema de Cristian Castro. ¿Cómo se las ingenian para poder pasar droga? Yo me imagino un equipo creativo diciendo, hagamos esto así, esto pongámoslo acá. En este caso era casi un comercial, había actores principales y había extras. Los vuelos venían de Colombia y alrededores y la idea del equipo creativo de Narcos era meter mucha gente en el avión, algunos con droga y otros con sustancias parecidas, pero que eran, no sé, clorhidrato de talco para pies. Lo que buscaban con este método era que alguno de estos 30 lograra coronar, como se dice en la jerga, ¿viste cómo hablo? Bebí 3 temporadas de Narcos. Y así poder meter 83 kilos de cocaína. Mirá qué baldositas. Aquí podemos observar a este hombre. Bueno, déjenme jugar al documental. Cuestión que este tipo de unos 50 años y español venía de Panamá con esta valija. ¿Ha preparado usted mismo este equipaje? Procedemos a abrir la maleta. Se observan unos cilindros extraños. Y entre la ropa traía estos cilindros, para nada llamativos. El cilindro es de un material pesado. Ahora vamos a abrirlo. El policía se dio cuenta que no era papel de aluminio para la cocina y empezó a meterle navaja como quien abre un salmón. Y mirá lo que había. Coca, merca, fafafa, merluza, perico, nieve, la rica. Sí puedo seguir por horas, pero lo que había era droga. En su interior se encuentra un polvo blanco que será analizado. 3,5 kilos adentro de estos 6 cilindros. Esta mula veterana venía de Panamá vía Zurich. Ya cuando vienen de Sudamérica y haciendo escalas, son número puesto para que te perfilen hasta en el aeropuerto de Burundi. Los narcos que los contratan no se pagan un vuelo directo ni a patadas ninja.
Este juego se llama Descubra la merluza. No, un poco de seriedad. Es un escáner de aeropuerto y parece que acá descubrieron la nota. ¿Viste cuando dicen a papá mono con bananas verdes? Bueno, parece que ese dicho popular llevó al allanamiento y detención de varias personas, tanto en España como en Países Bajos. Todo este equipo simil SWAT, pero europeo, hizo detenciones en Bilbao en 2020 y en Algeciras entre 2021 y 2022, y también allanaron de manera simultánea en las provincias de Madrid y Alicante en España, así como en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos u Holanda para los amigos. La falopa venía en unos containers por vía marítima y escondida en bananas, 2.300 kilos, sí, 2300, un montón de droga. Un mega operativo que llevó algunos años de investigación y de búsqueda en diferentes lugares. Mirá este rope cómo olfatea si hay cocaína o algún pedazo de pizza de ayer. En fin, gracias a la eficacia de la Europol y con mucha inteligencia, terminaron todos presos. Esto es una fábrica de latas de tomate. Esto también es una fábrica de latas de tomate. Bueno, no todas las latas son de tomate. Todo esto ocurrió en Alicante. La policía allanó esta fábrica de tomates en lata y descubrió que algunas latitas no eran para el tuco, sino para la tuca. Los guardias civiles comprobaron la existencia de numerosos pales de latas de 4 kilogramos de capacidad cada una, etiquetadas como tomate natural triturado, así como la maquinaria industrial necesaria para el envasado y manipulación de los botes. Los agentes... resumiendo, en las latas había cogollos de marihuana y como me contaron que los cogollos no pesan mucho, le agregaron arandelas y arena para simular los gramos que decían las etiquetas. En total se secuestraron 100 kilos de marihuana y quedaron presas 4 personas. Así como si hay foto, hay video, si hay tomate, hay lechuga. Y este fue el caso donde este policía y algunos más, junto a este perro, allanaron este cargamento de lechuga donde había 300 kilos de Amnesia Haze. Me contó un vecino que esta es buena. Pero la historia se remonta a algunos días atrás, cuando a este camión unos tipos se lo afanaron vestidos de policía, o sea, lo mexicanearon. La policía, enterada de este hecho, hizo un operativo y dio con estos tipos y el camión, descubriendo que entre las cajas de lechuga que llevaba la carga, había otro tipo de lechuga embolsada, como la vemos acá. 300 kilos de marihuana en total, más algunas otras chucherías que vemos en pantalla. Mirá qué buena que está esa linterna. En este caso nadie trafica nada, pero como hablamos de aeropuertos me pareció viable mostrarles esto que casi termina en accidente / tragedia. Aeropuerto del Prat, Barcelona, 10 AM. La hora no la sé, pero lo que sí sé es que este avión está queriendo aterrizar y este otro se cruza, como esta señora, sin importarle nada. Y acá tenemos al video aficionado que grabó todo y lo viralizó. Siento es preocupación en el momento en que veo que un avión está en medio de la pista y el otro va... aterrizar. El piloto tiene que realizar obligado una maniobra llamada motor y al aire. En mi país le llamamos ole, pero eso no importa. Miren lo fino que le pasa y menos mal que el piloto se dio cuenta que no le daban los números y levantó vuelo al toque, si no... Sí, desastre y noticia mundial. El Sindicato de Controladores Aéreos dio su opinión. El Sindicato de Controladores Aéreos Independiente alerta en su web del peligro que entrañó el instante. Bueno, muchacho, pero es su trabajo que esté todo bien para aterrizar. Lo curioso es que ninguno de los dos pilotos reportó lo que ocurrió. O sea, este ni se enteró y este no quiso quedarse después de horas haciendo un informe. Conclusión, se hicieron todos los boludos. Aeropuerto del Prat, Barcelona, 30 de octubre. Ahora sí, la fecha es esa, Y un tipo pretendía pasar 26 kilos de angulas, que son las crías de las anguilas, y llevarlas a Rusia para hacerlas plata. Sin duda, un insólito hallazgo que provocó la detención del hombre que las transportaba, de 32 años y originario de Malasia, el cual pretendía viajar de Barcelona a Moscú para hacer negocio en Rusia, vendiéndolas por más de 30.000 euros. Las angulas estaban vivas y en estas bolsas llenas de agua para que esta especie nade tranquila antes de ir a la olla de algún ruso. El juzgado investiga el caso como un delito contra la flora y fauna silvestre porque además las angulas que llevaba eran una especie protegida. En este otro caso, un auto con patente alemana viene lo más campante por la ruta sentido a Francia y en Girona, lo para la policía. Buenas noches, señor, documentación, por favor. Y el perro, que está con los polis, no le gusta nada, algo que olfateó, y empieza a gritar falopa, falopa. Así que si un perro grita falopa, es porque hay falopa o droga para ser más elegantes. La policía se pone a revisar la parte de los guardabarros delanteros y mirá, Firulais tenía razón, hay paquetes raros, que dado el envoltorio y el lugar donde venían guardados, ni narcotest necesitan, son más de 7 kilos de cocaína.
y el conductor de 35 años preso como corresponde según la ley por delito contra la salud pública. Tomá, ¿viste cómo estudié? En mi país dicen hay que ser zapato, Y hablando de zapatos, en estos parece que encontraron algo raro. A mí me gusta esa navaja de Rambo que tiene el policía. Yo creo que si trabajás en el aeropuerto Madrid-Barajas es indispensable tener una navaja de esas que te abre desde una valija hasta un tacón de zapato de tía solterona. El vuelo venía de Bruselas y tenía la intención de llegar a Colombia, pero estaba todo muy sospechoso y la policía dijo: hay que operar. Así que acá vemos cómo arranca la cirugía anticontrabando. ¿Habrá cocaína? ¿Habrá drogas sintéticas? ¿Marihuana? Hagan sus apuestas a ver. Lo que sí, viene bien encintado el paquetito. Y finalmente era platita. Euros, 180.000 euros. Toda plata que viene del narcotráfico y por eso la esconden. Billetes de 500 euros bien dobladitos, una prolijidad que ni en la Casa de la Moneda los acomodan así. En España 500 euros es medio sueldo, así que imaginen 180.000. Muy buena propina. En mi país usamos un dicho que dice: el que se fue a Sevilla perdió su silla. Pero en este caso fue su hashish. Ahora lo más hijo de este caso es que utilizaban una menor para pasar la droga. Con los chicos no. Esta aparente familia viajera ya había realizado 76 viajes parecidos a este. Como vemos en el video, a la chica le habían armado una faja con cápsulas de 3.000 gramos de hashish alrededor de su abdomen. Incluso una de las mujeres guardó algunas otras cápsulas en su vagina y otra de las personas en sus zapatos. Un hombre, 2 mujeres y una menor de edad integraban esta banda dedicada al tráfico de drogas usando su cuerpo, dado que también descubrieron que algunas de las cápsulas habían sido ingeridas. El tema de traficar drogas ingiriéndolas no es para nada gracioso, por el contrario, es delicado y puede llevar a la muerte, como en este caso que se presenta acá. Esta persona, un joven colombiano de 21 años, que ingirió 93 cápsulas con cocaína, de las cuales 2 se le rompieron dentro del estómago. Esta mula fue abandonada por sus cómplices en un hospital de Vitoria-Gasteiz, donde los médicos no pudieron hacer nada y falleció. A partir de este hecho, comenzó una investigación que dio con allanamientos en el País Vasco, donde fueron detenidas 2 personas relacionadas a este hecho. En este bolsito de mano tan pintoresco, tan chulo, diría mi tía, miren lo que hay. Una bolsa amarilla, pero banquen. La primera de las bolsas contiene suelto en su interior un polvo blanco. ¡Mirá! No es merca, parece, ¿viste? Tampoco es harina 4.0 para las galletas del té. Son 10 kilos de metanfetamina. Permiso, vamos a proceder a hacer el narcotest. Caballero, se procederá a realizar el narcotest. Aguardemos un poco. Ya te digo que si da rosa es positivo para meta y meta preso. Como podemos observar, el procedimiento ha sido positivo. Caballero, a partir de este momento usted permanecerá detenido. Damas y caballeros, habemos positivo para metanfetamina. Yo ya cuando vi 2 bolsas amarillas dentro de un bolsito morado dije, raro. Hace un rato veíamos marihuana entre lechugas. Bueno, acá la fafa venía entre patatas. Una especie de fafatas. Malísimo el chiste. Bueno, pero lo menos gracioso es que los narcos ahuecaron estas patatas y en su interior pusieron estas bolsas con cocaína que las hicieron transportar a un hombre de nacionalidad peruana que llegó al aeropuerto del Prat, Barcelona, 29 de abril, tratando de ingresar algunas compras del súper, entre las que traía 2 bolsas de patatas, pero que habían sido preparadas para alojar cocaína. Al hacerse un estudio más detallado, se descubrió el engaño y se procedió a detener a esta mula con casi 7 kilos de la droga. Lindo los termos, pero no se querían tomar unos tererés. Era una red de narcotráfico entre Paraguay y España y la droga venía en estos coloridos termos. La operación policial denominada Yacaré incautó 4 kilos de droga en total, 5 personas detenidas y también descubrieron que el jefe de todo dirigía las operaciones desde la prisión. Obvio que este no fue preso, pero sumó algunos años más. En este caso, 3 hombres que llegaban de Colombia al aeropuerto Alberto Suárez de Madrid-Barajas intentaban pasar 100 kilos de cocaína en esta valija y en estos paquetes que parecen los VHS que alquilaba yo en los 90. Y en estos otros que están más marmolados, pero en definitiva es todo droga. Clorhidrato de cocaína, lo digo despacio para no trabarme. Y ahora realizaremos una prueba con el reactivo. ¡Pumba! Celeste y positivo. El que fabrica el narco spray es un genio. Mirá, 1, 2, 3, 4, un montón, con marca y todo. Se observa un color azul celeste, positivo para cocaína.
Conclusión: cargamento descubierto y delincuentes detenidos es el saldo de este operativo en el aeropuerto de Madrid. Este caso es complicado porque involucra a mucha gente e incluso a algunos empleados del aeropuerto. Esta banda de narcos metía droga en España con complicidad del personal. Ahí vemos el de chaleco fluo que con credencial falsa agarra la mochila y accede a la zona restringida y después muy tranquilo se mezcla con los demás pasajeros e intenta subir a este ómnibus, pero ahí la poli, que ya lo venía investigando, lo pesca y lo baja casi de los pelos. Había 11 personas en la red narco, incluyendo españoles, colombianos y dominicanos. Así metieron en cana a RDUF de 35 años, ELLG de 25 años y EGPP de 35. No son chapas de autos. Pasa que hay que preservar las identidades. Bueno, estos y otros más entre los detenidos en el operativo. Y acá la policía detuvo a 6 muleros que intentaban pasar droga escondida en la ropa o dentro de su cuerpo a las Islas Canarias. Estas cápsulas que vemos acá estaban en el doble fondo de este bolso, todo muy bien camuflado. La policía lo descubrió y procedió a inspeccionar el equipaje. Cuesta sacarlo, ¿eh? Vamos, que vos podés. Y finalmente aparece este paquete que dentro tiene mucha droga, 3,7 kilos de cocaína y 1,3 kilos de heroína. Todo esto pasó en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, que era un pintor y escultor canario que la tenía recontra clara. Y como resultado, este preso, usted señora también, y así en total 6 detenidos, todos presos. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Y con este velero perdieron la libertad. Un hecho bochornoso que involucra a la Guardia Civil, 4 detenidos, 700 kilos de droga y un velero al cual siguieron hasta de noche con barcos, aviones, helicópteros, hasta que le cayeron encima. Todo lleno de ladrillitos por todos lados, unos cuantos kilitos. Mirá lo lindo que está ese yate por dentro. Pero bueno, al final, 4 personas detenidas y todo esto a 500 millas al noroeste de Gran Canaria. ¡Opa! Este caso es picante. Muéstreme lo que tiene adherido en su cuerpo. Antes vimos gente que se mete cosas en el cuerpo y esto pasó en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú. A estas personas que transportaron droga las llaman burriers. ¿Qué diferencia con las mulas? Ninguna. Pero burrier suena más cheto. En fin, estas personas intentaban llegar a Madrid. Durante el presente año tenemos 42 intervenidos que tenían como destino final Madrid, España. Con las drogas introducidas en su cuerpo y en estas cápsulas. Personas de cualquier edad. Mirá este pibe. Flaco, seguí jugando Call of Duty. Mirá en qué lío te metiste. Bueno, toda esta gente era contratada, pero con algunos requisitos. Está captando a jóvenes que no tienen ningún tipo de antecedente ni registro policial. Es modalidad frecuente que estas organizaciones criminales se las ingenien para transportar grandes cantidades de droga, como marihuana y cocaína, cuyo kilo está valorizado en $50.000 o $60.000 en el mercado europeo. Acá yo para el video de YouTube, ¿y se sabe cuánto le pagan a esta pobre gente? El costo por kilo de alcaloide de cocaína, estamos hablando entre $50 a $60.000. Tremendo, y por esa plata se meten estas cápsulas en la boca, en la ropa, en la cavidad vaginal, en todos lados. Ay, pibe, te espera la cárcel de Lima, Perú, pero eso será en otro video. El sistema era relativamente sencillo, pero también eficaz. Mochilas cargadas con hasta 14 kilos de cocaína viajaban hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en las bodegas de aviones procedentes de diferentes ciudades de Sudamérica. Llevaban etiquetas de facturación a nombre de pasajeros ficticios, lo que aseguraba que nunca serían reclamadas por nadie. El acento me sale re falopa, ya lo sé, pero más falopa hay en este caso, donde había involucrado hasta personal del aeropuerto. ¿Ven a ese chabón que va ahí de chaleco fluo y mochila negra? Logra pasar por un lugar que es para solo personal autorizado y va a lo más campante, tranqui, permiso, la colorada ni idea tiene que el tipo ese lleva la mochila llena de droga. Finalmente la policía lo descubre y proceden a revisar su mochila. Mirad todos los videocassettes. No, eso es droga. Miren todas las que hay. Se procede a hacer el narcotest. Tuki, fíjate que se te cayó un poquito. Oh, sí, gracias, aquí está. Y finalmente da azul turquesa positivo para cocaína. Y ahora nos vas a decir dónde hay más de esta que estaba riquísima. No le dijeron así. Cuestión que terminaron allanando una vivienda. Al rope le dijeron que puede comer todo lo que encuentre y se puso como loco. Saldo final, 14 kilos de cocaína y 9 detenidos.
Bueno, esto pasó en mayo 2024, fresquito como estos melones. Bueno, estos melones están raros. Y claro, los narcos querían mandar de Sudamérica a Portugal droga escondida en zumos y en melones, 1000 kilos de merca metidos en alimentos como en casos anteriores. Pero la policía portuguesa se avivó rápido y la investigación permitió detectar en Vigo un contenedor de fruta que venía de Brasil y que podía estar relacionado con la organización. Al toque lo localizaron, revisaron y encontraron un total de 21 pallets de melones sin pulpa, previamente vaciados y rellenados con bolsas esféricas de goma que escondían la droguiña. He dicho, caso cerrado. Un muchacho que tenía las toallas blancas o llenas de blanca, no entendí bien. Estos otros dos se disfrazaron de falopa. A este la modista le confeccionó un chalequito flojo de papeles. Y acá, ante la duda, los perfilaron a todos y ya está, ¿qué tanto? Todo esto y muchos más casos en 3, 2, 1. Este joven paraguayo armó un viaje a Filipinas, pero en el bolso puso toallas en exceso. Y la policía del aeropuerto, Silvio Petirosi, que por cierto fue un aviador paraguayo muy reconocido para quien no sabe, bueno, el tema es que al revisar el equipaje se encontraron con todas estas toallas raras. Y esta perra, llamada Sora, aplicó su inteligencia no artificial y olfateó sustancias por lo menos sospechosas. Mirá qué monono el detector de narcóticos, que sin dudas da positivo, y este muchacho terminó un poco preso. No puedes solicitar que te saques tu camisa y tu cuerpo. Se repicó. Parece que este muchacho está queriendo llevar droga a otro país y este policía no está de acuerdo y le pide para revisarlo. No, miren lo abrigado que venía. ¿Se habrá puesto esa faja para quemar calorías? Esto pasó en Perú y a esta modalidad le llaman momia. Al parecer son varios los jóvenes en busca de dinero fácil captados para estos envíos. Miren la cantidad de envoltorio que traía. Torso, piernas, por todos lados. Más de 5 kilos de falopa con la intención de llegar a Madrid. Y acá la misma modalidad, pero una joven, que también se había vestido de ladrillo de cocaína viviente. No es una foto en la Comic Con. Es una foto en el aeropuerto de Lima y parece que los próximos años de esta piba de 18 años van a ser complicados. Arroja positivo para la coloración azul turquesa, que es un indicativo presuntivo para lo que es alcaloide de cocaína. Clarísima la explicación del gendarme y por supuesto, todos presos. Quemando flores que recojo en el camino. Mirá qué romántico los narcos. Todas estas cajas de flores venían repletas de droga. Las cajas tenían unos separadores de cartón y dentro unos paquetes, y en estos paquetes muy innovadores venía la cocaína escondida. Este tipo de camuflaje en estas láminas de aluminio es realmente un camuflaje que se lo está observando por primera vez aquí en el aeropuerto de Quito. La droga pretendía llegar a Asia y mirá todos esos cartones, no los juntaron para hacer manualidades, no, son los separadores con la droga dentro, un montonazo. Todas estas cajas con rosas estaban guardadas en un depósito cercano al aeropuerto, listas para subirlas al avión. En este otro caso intentaban llegar con la droga a España, la habían escondido en el doble fondo de esta maleta y esta perra parece que está boludeando, pero tiene la verdad de la milanesa. Este tipo venezolano con cara de almacenero de tu barrio era el que la llevaba, pero el que lo contrataba era este otro, colombiano con camperita blanca que le queda grande. Y acá están Gaby, Fofó y Miliki. Son los detenidos involucrados. También allanaron un departamento donde encontraron estos caramelitos que tenían droga. Estos no los usaban para dar vueltos. Además había involucrado un ruso. No, ese no. Este, que también era contratado para otro viaje. ¿Y cómo lo encontraron a este que no les digo el nombre porque ni me sale pronunciarlo? A ver, escuchemos qué dice el policía. En la habitación del ciudadano colombiano encontramos el pasaje electrónico de este ciudadano ruso y la investigación fue encaminada a encontrar a este ciudadano ruso que estaba hospedado en la ciudad de Quito. En algún otro video te hablamos de los Bourriers, que es casi lo mismo que ser mula, y parece que en el aeropuerto Jorge Chávez está de moda. Esto pasó el 4 de febrero de 2024, acá vemos esta parejita de Perú que entra al aeropuerto lo más tranqui. Ella unas bolsitas de los mandados, valija a bordo, él no lleva nada, portate bien y ayúdala con el equipaje. Ahí está, me escuchó y agarró las bolsitas. Llegaron 5 horas antes al aeropuerto y viste que a veces el check-in lleva tiempo. ¿Hasta acá todos creemos que viajan los dos? No, acá se separan. Él le da un besito de buena suerte y hasta luego, y ella sigue sola, creyendo que todavía nadie se dio cuenta lo sospechosa que anda por la vida. Él se fue del aeropuerto, ella continúa confiada que todo está a 10 puntos,
llega a la zona de aduana, pasa la valija, nadie le dice nada y sigue avanzando. Dicen los que la vieron que dio más vueltas antes de sentarse que mi perro. Una vez sentada y tranquila, recién ahí se le acercó la seguridad y, señorita, venga conmigo, parece que le revisaron la valija y venía con sorpresita. Una sonrisa que capaz la subimos a Instagram. ¿Sabés cuántos kilos de cocaína llevaba? 2 kilos 272 gramos. Mirá qué tremenda bolsa. Hacen al toque el narcotest, que obvio da positivo para cocaína. Y el compañero, bueno, veremos si lo encontramos en otro video. No se vayan de este aeropuerto, quédense en que hay más. El 3 de febrero, o sea, un día antes del caso anterior, no entiendo por qué no conté esto antes, cómo la complican los guionistas, Bueno, el 3 de febrero de 2024, este muchacho llamado Celso llega al aeropuerto con mochila por delante, como en los metros de Buenos Aires, y algo nervioso. Deambula de acá para allá, se sienta y al rato se levanta de nuevo. Pibe, más sospechoso no te sale, ¿no? Al toque lo perfilaron y al revisarlo, mirá la armadura de falopa que le encontraron. ¿Qué te juego que el de seguridad sabe cómo se llama nuestro canal? Aeropuerto en alerta. ¿Viste? Bueno, a este pibe lo engancharon con 3 kilitos de cocaína. Mirá el chalequito que compró en el outlet. Vamos a hacer un punzón metálico. Una coloración azul turquesa. Indicativo positivo para el color de cocaína. Pará, ¿vieron la cara que pone? Mostrame de nuevo. Pará ahí. Pone cara de que no lo puede creer. Un actor de primera. Y este otro, qué discreto el color del bolsito, se llama Alfredo y también quería pasar droga, pero esto fue el 19 de febrero, o sea, como 15 días después de esta y de este otro. Este caso se empieza a poner picante. Resulta que el tipo baja del taxi, o el cuñado que lo dejó de camino al trabajo, no lo sé. Pero bueno, entra al aeropuerto, da vueltas, hace algunas preguntas. ¿Acá es el aeropuerto? Oh, sí, durante todo el día. Bueno, de repente está en la fila del check-in y se le acerca a alguien. Y como cuando tu amigo RRPP te sacaba de la fila del boliche, bueno, así lo sacan a Alfredito y se lo llevan eludiendo todos los controles y pesaje de equipaje. No, todavía no piensen mal porque al rato regresan. Habrán ido al baño. Ahí vemos cómo vuelve y se pone en la fila, pero está muy cerca de terminar detenido. Ahí está. Mirá la cantidad de cocaína que llevaba, más de 21 kilos. La droga la había camuflado en productos alimenticios. Tanta harina no es creíble, metele algún paquete de arroz. Trujillo, ¿usted piensa que están preparados para recibir tantos burriers por año? Estamos bien preparados en ese aspecto y nuestro personal, ¿no? Tanto desde la parte del primer nivel hacia el segundo nivel, estamos procediendo constantemente a hacer estos trabajos de verificación. Ahora nos vamos al aeropuerto de Guayaquil porque ahí también pasaron cosas. Como podemos verificar, toda la parte negra de la maleta es droga, está adherida al equipaje. Tremendo todo lo que vemos color negro, está lleno de droga, pero el que descubrió todo en realidad fue el perro. El can de nombres Brix dio una indicación positiva para sustancias estupefacientes. ¿Brix se llama? Difícil para llamarlo rápido. Bueno, pero volviendo al caso, eran kilos lo que esta mula llevaba e intentaba cruzar el continente y llegar a Estados Unidos. Tenía como destino final Nueva York. ¿Y se puede saber la nacionalidad de este sujeto? El ciudadano tiene doble nacionalidad, es dominicano-americana. Y encima el tipo negaba todo diciendo que la maleta no era de él y que se la habían cambiado. Dale, dominicano-americano, que lo que es mi bro, nos vemos en la Hyde. Volvemos al aeropuerto Silvio Pettirossi porque de Paraguay querían llevar droga a España. Esa droga iba a salir de acá y la misma iba a terminar en España, en Mallorca. Obviamente hay una estructura que, así como envía, hay otra estructura que recibe. La droga llegaba a Asunción desde Ciudad del Este, pero fue descubierta por la división K9 de perros. A propósito, ¿sabés por qué se llama K9? Si lo sabés, déjalo acá abajo en los comentarios. Volviendo al caso, a partir del descubrimiento de esta droga, la policía paraguaya se propuso desbaratar toda la red y empezaron a investigar. E incluso apareció la sospecha de que podía haber gente del aeropuerto involucrada. Una estructura criminal de carácter internacional. ¿Por qué? Porque la modalidad así nos arroja ese resultado, Blanca. No, la reportera también se llama Blanca. Ahí vemos cómo el perro indica que esa valija está llena de droga. Empiezan a revisar la maleta. Bastante fea la ropa que trajo, pero eso es lo de menos. Los policías desarman la valija y mirá cómo venía ese doble fondo, lleno de ladrillitos.
Se cree que por detrás hay una estructura internacional. Tenemos que seguir trabajando coordinadamente y van a seguir intentando, obviamente, si no es de esta forma, es de otra. Tenemos que ponernos fuertes y ejercer un poco un control coercitivo. La sustancia pasó por diferentes controles de narcotest, casi por protocolo, porque solo podía ser una cosa: droga. Y este caso es muy reciente, ocurrió en mayo de 2024. Agradecemos a la usuaria Madelby11 que compartió este contenido en sus redes. Y como podemos ver, acá están revisando a todos los pasajeros, todos sospechosos. Aparentemente tenían el dato de que alguno de estos llevaba droga en su equipaje y decidieron ponerlos en fila y revisación para todos y todas. Esto ocurrió en el aeropuerto del Dorado en Bogotá y el destino era Barcelona. Estos dos policías y este perro están dispuestos a encontrar el cargamento sí o sí. Una requisa tremenda antes de embarcar, ahí lo vemos al perro haciendo su trabajo, pero de repente se dispersa con una persona de la fila, un perro medio colgado, pero vuelve hacia las maletas. Y ahí encuentra una sospechosa. Esto lo hacen bastante seguido en el aeropuerto colombiano. Acá este otro perro también busca y busca, va y viene, olfatea, frío, tibio. ¡Opa! ¿Qué pasa acá? Y parece que efectivamente el can da con el objetivo y recibe su recompensa. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué lleva ahí, señora? ¿No sabe lo que lleva? 3 ciudadanas bolivianas intentaron ingresar a Argentina con más de 6 kilos de cocaína oculta en su ropa. Las mujeres llegaron juntas a la frontera, pero acudieron separadas al control aduanero con diferencia de pocos minutos en cada ingreso. Esto ocurrió en el paso fronterizo La Quiaca Villazón. Las 3 tenían los panes de cocaína debajo de su ropa y llevaban también más de 700.000 pesos en efectivo. Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el contrabando de más de 6 kilos de cocaína que 3 mujeres de Bolivia intentaban ingresar a Argentina por el paso fronterizo de La Quiaca Villazón. Cuando se presentó la primera, los agentes notaron que la mujer estaba nerviosa. Tenía gestos tensos en su cara y respondía con monosílabos las preguntas habituales que realizan los guardias. Tras inspeccionar los bolsos con un escáner aduanero, notaron unos bultos extraños debajo de la ropa de la pasajera. Como observaron características similares en la vestimenta de la segunda pasajera, la agente de la aduana también le pidió que se quitara la prenda. La mujer llevaba otros 2 paquetes rectangulares. La tercera ciudadana boliviana se sometió a los mismos controles y descubrieron que tenía 2 paquetes más. Al realizar el narcotest, los agentes aduaneros confirmaron que se trataba de más de 67 kilos de cocaína, valuada en más de 35 millones de pesos. Mulas del aire. Los informes obtenidos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, dan cuenta que cada 2 días una o más personas son detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza portando sustancias ilícitas con intenciones de llevarlas a Europa u otros lugares del mundo. En este caso, los agentes de aduana realizaron un relevante operativo que llevó a la detención de estas 5 personas que aparentaban venir por separado, pero que gracias a la pericia de la seguridad del aeropuerto se descubrió que actuaban en conjunto. Al ir siendo perfilados por la policía, se descubrió que llevaban una sustancia escondida en cápsulas, no solo en su ropa, sino además en la suela de las zapatillas, las que dieron positivo para cocaína. Este descubrimiento además desencadenó una serie de allanamientos en barrios de la capital federal, donde se dio con talleres clandestinos equipados con elementos que facilitaban el acondicionamiento del calzado para poder esconder la droga. Además de los más de 4 kilos de la sustancia obtenidos en las detenciones, se secuestró dinero en efectivo, tarjetas y teléfonos celulares. Estas personas intentaban dirigirse hacia España, alegando ser turistas. Los casos de narcotráfico, utilizando la modalidad de mulas, son tantos que ya ha inspirado una película que se puede ver en internet. ¿De Troya o de droga? En Jujuy, este aparente juguete resultó no ser solamente un inocente caballito de madera. Los gendarmes fueron alertados por las imágenes observadas en el escáner y por la reacción del perro antinarcóticos de la fuerza al olfatear una encomienda. Se trataba de una entrega vigilada de este juguete que permitió la detención de los destinatarios en Buenos Aires. De esta manera, 2 personas extranjeras fueron detenidas en la capital federal luego de que la sustancia secuestrada fuera reemplazada por otra y se ordenara una entrega vigilada, donde una ciudadana de nacionalidad peruana y un ciudadano boliviano fueron quienes se presentaron a retirar el envío y luego quedaron detenidas. Traficante pero limpito. Un ciudadano estadounidense de 47 años fue aprehendido en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba llegar a la India con 4 kilos de cocaína ocultos en paquetes de jabones. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ya venía investigando a esta persona desde hace tiempo y la Fuerza Federal había sido alertada sobre el ingreso al país de esta persona, gracias al intercambio de información a través del proyecto de comunicaciones aeroportuarias ERCOP de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De esta forma, las autoridades tomaron conocimiento que dicho pasajero llegaría a suelo argentino con el objetivo de
de buscar la droga y luego trasladarla a otro país y que según ERCOP el destino final de la cocaína era India. Cuando este hombre se presentó ante los mostradores de la empresa aerocomercial Air France en la terminal A, el personal policial lo requisó y encontró en su equipaje de mano 24 cajas rectangulares de jabones cuyo contenido resultó ser un polvo blanquecino que dio positivo para clorhidrato de cocaína. Durante el procedimiento se secuestraron en total más de 4 kilos de esta droga y el estadounidense quedó bajo arresto a la espera de ser indagado. Por interés baila el mono. Efectivos del Escuadrón 16 Clorinda desplegados sobre la ruta nacional número 11 detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger manejadas por un hombre junto a una mujer quienes venían de Paraguay hacia la capital argentina. Los funcionarios a cargo del operativo hallaron 2 cajas que estaban embaladas y poseían orificios, las cuales estaban ubicadas debajo del asiento del acompañante. En presencia de testigos, los gendarmes abrieron ambos elementos y descubrieron a 5 monos, 4 ejemplares de la especie mono capuchino y un mono miriquiná. Las especies halladas están protegidas por la ley nacional, por lo cual fueron entregadas a los especialistas de la Reserva Huaycolec, quien le brindaron asistencia y los cuidados necesarios para su recuperación. Está caro el combustible. Las fuerzas federales de Argentina descubrieron 28 ladrillos de cocaína dentro de un tanque de combustible. Los efectivos de la sección Seguridad Vial Totoras, dependiente del Escuadrón 46 Rosario Victoria, detuvieron la marcha de una camioneta que era conducida por un hombre boliviano proveniente de la ciudad de La Quiaca. Siguiendo con los controles de rutina, los funcionarios detectaron que algo no estaba bien en el tanque de combustible. Al retirarlo, los agentes de gendarmería descubrieron 28 paquetes rectangulares en su interior. Al efectuar la prueba de campo Narcotest, dio resultado positivo para cocaína con un peso total de más de 20 kilos. Mientras que en otro procedimiento, los uniformados inspeccionaron una combi proveniente de la provincia de Jujuy y que se dirigía a Buenos Aires. Al revisar el vehículo, la policía encontró debajo de los asientos de 2 pasajeros 6 paquetes que al realizarse el narcotest dieron positivos para cocaína, secuestrando así más de 6 kilos de la sustancia en cuestión. Pazzesco. Sí, claro que es muy loco, porque un ciudadano italiano fue detenido en Ezeiza con un cargamento de estupefacientes de lo más variado. La aduana de Argentina le secuestró más de 10.000 pastillas de éxtasis, una lámina con 500 dosis de LSD y una botella de 1,5 litros de ketamina líquida disimulada en una botella de champán. Todo este cóctel de drogas sintéticas, este pasajero con pasaporte italiano las intentó ingresar al país ocultas en el doble fondo de una valija. El hecho ocurrió en fecha cercana a la realización de varias fiestas electrónicas en Buenos Aires, por lo que los funcionarios de la aduana intensificaron los controles para la obtención y análisis de los perfiles de riesgo con el objetivo de resguardar la salud de la población. Según explicaron los agentes, el pasajero llegó a Ezeiza en un vuelo de Lufthansa procedente de Bruselas vía Frankfurt y que tenía pasaporte italiano. Cuando los agentes de la aduana controlaron la valija por el escáner, detectaron formas extrañas, similares a pastillas dentro del equipaje y al abrirla encontraron las drogas. No iban a un incendio. En la provincia de Salta, estas 2 personas simulaban llevar encomiendas en una camioneta de bomberos voluntarios, pero en realidad transportaban más de 300 kilos de cocaína. Las fuerzas federales de Argentina inspeccionaron el rodado y al ver la caja detectaron 12 encomiendas que contenían 300 paquetes rectangulares con el estupefaciente. Al realizar el narcotest correspondiente, resultó ser cocaína, pero esto no es todo. Además, revisando el resto del vehículo, hallaron una pistola calibre 9 milímetros con 15 municiones, lista para disparar. Preparado, pero no para carreras. La aduana descubrió más de 60 kilos de marihuana ocultas en un automóvil en la frontera con Paraguay. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas desarticularon una tentativa de contrabando de marihuana valuada en más de 150 millones de pesos en el puente internacional Posadas Encarnación. La droga estaba oculta en los componentes de un automóvil acondicionado para el contrabando que intentaba ingresar al país desde Paraguay. El conductor del rodado se notaba nervioso y evasivo en algunas preguntas de rutina. Al profundizar el control, detectaron un doble fondo en el baúl e irregularidades en el paragolpes, lo que indicaba que podía haber sido manipulado. Fue así que decidieron pasar el vehículo por el escáner y en esta prueba se detectaron inconsistencias en los mismos lugares. Inmediatamente procedieron a desarmar el baúl y los paragolpes, donde en efecto había 72 ladrillos de una sustancia que arrojó resultados positivos en narcotest de marihuana. La carga de cannabis sativa, que pesaba más de 60 kilos, tenía un valor estimado en unos 130 millones de pesos. Contrabando por deporte. En
el aeropuerto internacional de Ezeiza, Buenos Aires, un hombre quiso ingresar indumentaria de reconocidas marcas, excediendo 14 veces la franquicia del régimen de equipaje, y fue descubierto por la aduana. Un ciudadano argentino que volvía de Perú traía la mercadería en su maleta y el personal técnico de la aduana lo descubrió con el escáner de valijas. En el cargamento traía consigo zapatillas, prendas y accesorios de reconocidas marcas. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, apostados en el aeropuerto internacional Ministro Pisterini en Ezeiza, detectaron que un hombre ingresaba al país con una enorme cantidad de prendas y zapatillas sin declarar en su valija. Había llegado a la Argentina en un vuelo proveniente de Lima, Perú. El pasajero, ciudadano argentino, se presentó en el puesto de la aduana y ante las preguntas habituales de control, alegó que solo llevaba algunos artículos que había comprado. Sin embargo, el personal técnico del organismo advirtió imágenes sospechosas al escanear su equipaje. Al abrirlo, los agentes de la aduana encontraron una exorbitante cantidad de artículos de primeras marcas de elevado valor. Dada la cantidad y variedad de los productos, se presume que la mercadería habría sido ingresada con fines comerciales y se procedió a decomisarla. De platino, pero no un disco. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, Ministro Pisterini, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el ingreso ilegal tanto de monedas como de lingotes de platino, otras monedas de colección y detectores de radiación. El proceso de control comenzó cuando los agentes del organismo realizaron las preguntas habituales a un ciudadano japonés que llegó al país desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Tengo unas monedas, manifestó inicialmente el pasajero. Sin embargo, al pasar su equipaje por el escáner, el personal de la aduana advirtió que la carga era mucho más abundante de lo que el hombre había precisado. En efecto, las imágenes reveladas por el método no intrusivo de control mostraron que transportaba una gran cantidad de pequeños bultos. El equipo profesional de verificación decidió pasar a una inspección exhaustiva de las valijas y encontró nada menos que 327 lingotes de platino, 18 monedas también de platino, 3 monedas doradas de colección de importante valor histórico y patrimonial y 5 detectores de radiación nuevos. Este cargamento significaba una transgresión al código aduanero, por lo que el personal del organismo secuestró la totalidad de la mercadería y le aplicó una multa superior a 300 millones de pesos. Algo huele mal. 2 ciudadanos bolivianos resultaron detenidos y hubo que desarmar el vehículo con herramientas, ya que agentes especializados de la Dirección General de Aduanas y AFIP, apostados en el paso fronterizo internacional La Quiaca Villazón, descubrieron más de 24 kilos de cocaína ocultos en el interior de un automóvil que ingresaba al país proveniente de Bolivia. El procedimiento comenzó cuando, ante la llegada del vehículo ocupado por 2 adultos de nacionalidad boliviana y 2 menores de edad, argentinos, los agentes aduaneros notaron un olor extraño en el interior del rodado, por lo que decidieron profundizar el control. Al pasar el escáner y ordenar a la perra antidrogas inspeccionar el automóvil, se confirmó la sospecha. Las sustancias prohibidas se hallaron detrás del tablero. Luego de un arduo trabajo de desarme, lograron hallar los estupefacientes, habiendo detectado estructuras de doble fondo entre el motor y el habitáculo del vehículo, en el sector superior del guardabarros y en los conductos del aire acondicionado, los cuales estaban contaminados con sustancias ocultas. Todos estos contrabandos que venimos viendo son posibles en muchos casos gracias a los perros entrenados para detectar sustancias, dinero y otras mercancías. Estos canes son entrenados desde cachorros y en este caso vemos cómo 9 futuros rastreadores de posibles contrabandos son entrenados para sumarse a las fuerzas que luchan contra el crimen organizado. Su preparación consiste en actividades lúdicas que fortalecen su motricidad y percepción de los espacios. Si aprenden esto ahora, más adelante van a poder estar en estas mismas condiciones sin perder su concentración en el olfato, explica una entrenadora. Los simpáticos cachorros son Buba, Pista, Otto, Xavi, Yana, Fiodor, Amparo, Andy y Lambo. 9 cachorros de la Dirección General de Aduanas, AFIP, 4 hembras y 5 machos que han comenzado sus actividades de entrenamiento. Tras la preparación de los perritos, todos labradores de 2 meses de edad, se espera que se conviertan en canes especializados en la detección de estupefacientes y o divisas, formando un binomio junto con un guía aduanero con quien vivirán. Las actividades que los cachorros realizan en esta primera etapa apuntan a prepararlos para las condiciones que formarán parte de su cotidianidad, cuando sean perros operativos. Así, los juegos que se les proponen ahora los acostumbran, por ejemplo, a superficies inestables, con diferentes texturas y a la presencia de luces y sombras. Cabe señalar que hay apenas 18 centros regionales de adiestramiento canino acreditados por la Organización Mundial de Aduanas en todo el mundo, y el de Buenos Aires es el único de habla hispana. Extraño elemento. Los contrabandistas usan todo el ingenio posible para lograr su cometido, camuflan los narcóticos y otros elementos y sustancias dentro de los más asombrosos objetos. En este caso, se trataba de una lanza metálica que fue rellenada con 10 kilos de cocaína. Los efectivos apostados en la ruta detuvieron la marcha de un ómnibus proveniente de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con destino a la capital federal. Al inspeccionar la bodega del colectivo, el perro detector de narcóticos marcó la posible presencia de estupefaciente sobre una lanza
bolsa de remolque, que al ser inspeccionada por los funcionarios poseía un peso excesivo. Ante esa situación, la gendarmería utilizó una amoladora para cortar el elemento metálico y detectaron que contenía una sustancia pastosa. Mediante la prueba de campo de narcotest, los uniformados pudieron constatar que se trataba de cocaína con un peso total de más de 10 kilos. Otro tipo de emergencia. Hace un rato te mostrábamos cómo utilizaban un vehículo de bomberos para traficar drogas y en este caso similar se trataba de una ambulancia. En una unidad de traslado y de alta complejidad viajaban 2 trabajadores y una supuesta paciente que se dirigían desde Salta hacia Buenos Aires. Luego de respuestas incongruentes, notaron que la mujer, supuestamente en estado de salud grave, a simple vista poseía suero, pero el mismo no estaba colocado. Los tornillos removidos debajo de la camilla dieron con el hallazgo de un doble fondo que contenía paquetes con la cocaína. También hallaron ladrillos dentro de los bolsos de los ocupantes y en el interior de un mueble. Se contabilizaron un total de 129 paquetes que, al ser sometidos a la prueba de campo narcotest, dio resultado positivo para cocaína con un peso de 134 kilos y 229 gramos, lo que hizo que las 3 personas, los falsos médicos y la falsa paciente, quedaran detenidos. Contrabando tecno. Ya dijimos que cualquier producto puede ser un objeto de contrabando y sobre todo si se trata de tecnología. Un padre y su hija intentaron ingresar artículos tecnológicos escondidos en un auto que estaba acondicionado para el contrabando. Ambos ciudadanos brasileros intentaron ingresar a Argentina por el puente internacional Tancredo Neves en la ciudad de Puerto Iguazú. Los agentes descubrieron la mercadería escondida en los laterales del baúl, en los zócalos traseros y en los respaldos gracias al camión escáner de la aduana. Durante las preguntas de rutina, el personal aduanero notó cierto nerviosismo en el conductor y en su hija. Si bien los ciudadanos brasileros aseguraron que no tenían nada para declarar, los agentes del organismo sospechaban que no les decían la verdad. Creían que podrían estar escondiendo algo en su rodado, ya que este tipo de vehículo suele ser acondicionado y utilizado para el contrabando. Cuando inspeccionaron los lugares indicados por el escáner, encontraron 165 artículos tecnológicos que intentaban ingresar al país de contrabando. Había 25 teléfonos celulares de varias marcas y modelos, 56 unidades de red óptica, 26 unidades de routers y 58 accesorios como módulos de teléfonos celulares y tarjetas de memoria. La carga, valuada en más de 2 millones de pesos, fue secuestrada por el personal de aduana y se le aplicó una también millonaria multa a los frustrados contrabandistas. Contrabando ponzoñoso. Ya vimos en varios de nuestros videos cómo los animales son víctimas del contrabando. Pájaros, gecos o, como en este caso, serpientes, arañas y hasta un 100 pies. Personal de gendarmería en la provincia de Corrientes hallaron a dichas especies cuando inspeccionaron la bodega de un colectivo de larga distancia que provenía de Misiones y se dirigía a Buenos Aires. Al momento de la inspección en el sector de la bodega, los funcionarios detectaron animales vivos dentro de 2 valijas. Se trataba de 90 serpientes, 236 arañas de distintas especies y un 100 pies. Ante esta situación, los gendarmes lograron identificar al pasajero, propietario del equipaje, quien por orden de la Fiscalía Ambiental y Rural de Santo Tomé y la Oficina de Flora y Fauna fue detenido. ¿Qué tenía el bidón? Hace unos meses, un informe de la ONU encendió las alarmas ante el avance de distintas drogas en el mundo, entre las que se encuentra la ketamina y el fentanilo como las más preocupantes. En este caso, agentes especializados de la aduana secuestraron 30 litros de ketamina en el paso fronterizo Posadas Encarnación. La droga incautada tenía un valor superior a los 10 millones de pesos. Todo comenzó cuando un automóvil ocupado por 4 ciudadanos paraguayos intentaba atravesar la frontera y seguir viaje hacia la ciudad de Buenos Aires. Cuando el personal de la aduana les consultó acerca de los 2 grandes bidones que llevaban en el baúl, las inconsistentes respuestas llamaron la atención, por lo que se procedió a analizar la sustancia, que dio positivo para ketamina y fentanilo, dando detención a estas personas. Marca registrada. En la frontera con Paraguay, la aduana detuvo otro contrabando de cocaína con el logo de un delfín. El procedimiento comenzó cuando, llegando la noche, un vehículo de dominio paraguayo se presentó en la frontera con intenciones de ingresar a la Argentina. Cuando los agentes aduaneros allí presentes le realizaron las preguntas de rigor al conductor, lo notaron nervioso y evasivo. Incluso se contradijo respecto del destino de su viaje. En ese marco, los agentes de la aduana derivaron el rodado a una revisión donde notaron irregularidades en el tanque de combustible. Así, la camioneta fue pasada por el escáner, que ratificó que el sector del baúl del vehículo, en donde estaba ubicado el tanque, arrojaba imágenes no habituales. Al desarmarlo, se descubrió que estaba lleno de bultos rectangulares envueltos en cinta amarilla. En su interior contenían una sustancia pulverulenta blanca que, sometida a test de campo, arrojó resultado positivo para cocaína. Además, se descubrió el detalle que cada pan de droga
llevaba el logo de un delfín estampado en bajo relieve, por lo cual se cree que la cocaína podría provenir de un cártel vinculado con el denominado Patrón del Norte, dado que la aduana ha detectado cargas con esta característica en más de una oportunidad. Apresto extraño. Una mujer fue detenida cuando el personal de la aduana revisó la ropa de su valija y al realizar la prueba de reactivo narcotest le dio como resultado que se trataba de cocaína líquida. La persona transportaba casi 10 kilos de droga impregnados en 36 prendas de ropa. La mujer, que además poseía antecedentes penales, viajaba a Lisboa previa escala en París y llevaba también 250.000 pesos en efectivo y ningún euro, algo que llamó la atención de los efectivos de la aduana, que rápidamente procedieron a perfilarla como sospechosa. Rueda y rueda. Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el contrabando de neumáticos que estaban escondidos uno dentro de otros. El operativo fue durante un control en la Ruta 12 en el sentido Entre Ríos-Buenos Aires. En total se secuestraron 528 cubiertas de origen y procedencia extranjera, valuadas en más de 41 millones de pesos. El descubrimiento ocurrió cuando un camión de gran porte llegó al puesto de control y los agentes aduaneros, junto a Gendarmería Nacional, comenzaron la inspección de la carga. Durante las preguntas habituales al conductor, notaron que el hombre no contestaba con mucha precisión. Ese fue el primer indicio de que algo no andaba bien. Luego pidieron la documentación correspondiente y prosiguieron a inspeccionar los neumáticos con más de volumen que lo habitual. Descubrieron que había cubiertas dentro de otra. Tráfico cultural. La Dirección General de Aduanas detectó un valioso bien cultural de un envío proveniente de Estados Unidos. Se trataba de un libro con litografías de investigación. Constató que había sido subastado por la Galería Christie's por un valor más de 50 veces mayor. La mercadería fue incautada de contrabando. Los agentes especializados de aduanas evitaron el ingreso ilegal de 5.000 pendrives que ciudadanos paraguayos intentaron ingresar a la Argentina en un vehículo acondicionado para el contrabando. Los agentes identificaron sectores del rodado que no lucían de manera habitual y se notaba que habían sido modificados. También notaron que no tenía airbag, cuyo detalle fue elemental para confirmar sus sospechas, dado que suelen usar ese espacio para ocultar la mercadería. Cuando abrieron las partes del vehículo, se descubrió que intentaban ingresar de contrabando 5.000 pendrives de 4 GB cada uno. Dado que la maniobra significa una transgresión al artículo 947 del Código Aduanero, los agentes secuestraron toda la mercadería valuada en 800.000 pesos y la multa llegaría a los 8 millones de pesos. Es pecado. Un descubrimiento en Córdoba durante un control a encomiendas procedentes del norte argentino dejaron sorprendidos a los agentes. Intentaban ingresar al país más de 300 Biblias que procedían de China y que por supuesto no tenían los avales de ingreso legítimo al país. La maniobra es una transgresión al artículo 987 del Código Aduanero y el valor de la mercadería de origen extranjero secuestrada fue de casi $30.000. Los libros carecían de la documentación que avalara su legítimo ingreso al territorio nacional. En ese marco se presume que la mercadería ingresó al país de forma irregular. Llegaron a su techo. En la provincia de Salta, gendarmes del Escuadrón 54, con apoyo del personal de la Sección de Investigaciones Antidrogas, Aguaray, procedieron al control físico y documentológico de un vehículo Renault Kangoo que circulaba en sentido norte-sur. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 34 con la asistencia de un CAN, detector de narcóticos, el cual marcó la presencia de estupefacientes en el interior del automóvil en el sector del techo. Utilizando un escáner portátil, las autoridades encontraron una estructura metálica no acorde con la carrocería y tras retirar la misma, detectaron en el interior 67 paquetes rectangulares envueltos en nylon. Con apoyo del personal de criminalística y estudios forenses, se realizó prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso de más de 64 kilos. Salieron de compras nomás. La Gendarmería Nacional detectó 19 kilos de cocaína junto a 80 kilos de hojas de coca al detener un micro que realizaba un tour de compras. Todo sucedió cuando los efectivos federales procedieron a controlar un transporte de pasajeros tipo tour de compras procedente de la ciudad salteña de Orán, que tenía como destino final el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Durante el procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 34, los uniformados llevaron a cabo el registro del rodado, detectando bultos con mercadería del rubro tienda, dentro de los cuales se ocultaban 18 paquetes rectangulares similares a los utilizados para el traslado de estupefacientes, los cuales contenían una sustancia blancuzca y con el logo del delfín como vimos en otros casos. Ante este hecho, los funcionarios procedieron a trasladar el vehículo para efectuar un control más profundo y al realizar el correspondiente narcotest dio positivo para cocaína, secuestrando así más de 19 kilos de la droga y 80 kilos de hojas de coca en estado natural, llevando a la detención de 2 mujeres de nacionalidad boliviana. Y para ponerle un cierre a todos estos hechos desopilantes, mírate esto. Un joven se disfrazó de Pikachu para recibir a su hermana en Ezeiza y lo echaron del aeropuerto. Apareció en la terminal de arribos internacionales un joven vestido del icónico personaje de Pokémon y la seguridad lo escoltó afuera.
Todo esto era debido a que la hermana de quien estaba en este rol volvía de un largo viaje y como es fanática de la serie, la familia tomó la decisión de sorprenderla recibiéndola de esta manera. Sin embargo, todo salió mal para Pikachu. La seguridad del aeropuerto se acercó a él y le pidió que se retirara de la terminal. Después de tratar de convencerlos, quien estaba disfrazado procedió a salir escoltado por la seguridad. No te desmayes, porque ahora veremos los 10 puestos de casos más descarados del programa Alerta Aeropuerto que se emite para Latinoamérica por National Geographic. Para el contrabando no solo se requiere tener mucho ingenio, sino también mucho descaro. Eso no es mío. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy te presentamos los 10 puestos de casos más descarados del programa Alerta Aeropuerto. Señora Azul Celeste, da positivo para cocaína. En este momento se encuentra capturado por las autoridades colombianas por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. En este Top 10 estaremos viendo los intentos de actividad ilegal más sinvergüenza sucedidos en ediciones latinoamericanas de Alerta Aeropuerto. Puesto número 10. Estudiante sospechoso. Las autoridades del aeropuerto de Colombia detectaron un pasajero que se mostraba nervioso, por lo que decidieron revisarlo. Por favor, se ubica en la parte de allá. Así como soy yo, quieto ahí un momentito. Tras hacerlo pasar por el body scan, identificaron que llevaba dentro de su organismo cápsulas sospechosas. A pesar de inicialmente aceptar su captura con tranquilidad, el cinismo empezó a apoderarse lentamente de su persona. Fue trasladado a un hospital para expulsar las cápsulas bajo supervisión médica, pero continuó negando todo, afirmando incluso que se estaba cometiendo una injusticia. ¿Cuánto de comió? ¿Cuánto comía de qué? Cápsulas. No, es que yo no sé de qué están hablando, señor. A pesar de que no solo su libertad, sino también su salud estaban en juego, continuó resistiéndose a expulsar las cápsulas, llegando incluso al punto de amenazar con poner una demanda por la injusticia. Finalmente no pudo resistir más y terminó por expulsar las 35 cápsulas que llevaba dentro. Hola, mi amor. ¿Cómo que quién habla? ¿Tu gordito? Y estoy jodido y me torcieron. Pues yo no sé si me puedas esperar. Esa es nuestra casa, baby. Cuídala mucho y ojalá y cuando yo llegue, pues estés ahí. Puesto número 9. Controles migratorios. Lo que pasa es que yo voy a Madrid, pero no entiendo por qué no me permiten el aborto. Tranquila, no sé. Yo estoy tranquila, que es tanto la cosa. Sí. En el aeropuerto El Dorado, los oficiales identificaron a una pasajera peruana con ciertas irregularidades en su documentación de viaje, y es que esta pasajera se dirigía a España con una tarjeta de residencia española que fue identificada por los grafólogos como falsa. Cuando es confrontada por los oficiales, ella intenta defender su posición, asegurando que los datos en la tarjeta son correctos y le pertenecen, actuando como si no entendiera de qué le hablan. Lo que hicieron fue tratar de simular una residencia original. La residencia yo la tengo, lo que pasa es que se me venció, pero yo tengo que volver porque tengo 2 niños allá. Luego de unos minutos de insistencia y discusión con el grafólogo, termina cediendo y aceptando su culpabilidad, por lo que se determina que será enviada de regreso a su país de origen. Yo necesito volver, tengo 2 niños allá. Pues eso tiene que tramitarlo otra vez al consulado de España. Ya ahorita le informan con la aerolínea, pues la embarcan en el siguiente vuelo que salga para Perpignan. Puesto número 8. Madrastra. Las películas de Disney nos presentaron hace mucho tiempo a la figura de las madrastras malvadas, y esta no se quedaba muy atrás. Una joven y su madrastra eran las últimas 2 pasajeras en una revisión de equipaje. Esta maleta es suya, ¿cierto? La única que tengo es esta, mira. Esta es mi maleta. ¿Y esta? Esa yo en ningún momento la he pasado. Si quieres revisa que tengo todos mis objetos personales. Luego de que un perro identifique la maleta de la joven como sospechosa y los oficiales se dispongan a revisarla, ella empieza, como todos, a negarlo, empezando por su maleta, a pesar de haber admitido anteriormente que era suya. Cuando los evidentes bloques de contrabando empiezan a aparecer, la joven se desvanece, obligando a los paramédicos del aeropuerto a intervenir. Pero como saben, la protagonista de este puesto no es ella, sino la esposa de su padre, quien, a pesar de ver lo afectada que estaba su hijastra por la situación, cuando los oficiales fueron a revisar su equipaje, decidió culparla por el contenido en un intento fallido de lavarse las manos. ¿Autoriza que lo abramos? Pues por eso te digo, yo autorizo que lo abran, pero no es mío. Puesto número 7. Tal como lo empaqué. Una pasajera con rumbo a España se muestra sospechosamente tensa ante unas preguntas de rutina, por lo que es llevada a la sala de conciliación donde revisarán su equipaje. Durante las preguntas de rutina, la pasajera afirma haber sido ella quien empacó su equipaje. No, son preguntas de rutina de control que la policía antinarcóticos hace
a los vuelos internacionales. Sí. ¿Usted misma empacó su maleta? Sí. Sin embargo, cuando se procede a la revisión y empiezan a aparecer unas botellas de talco, ya empieza a contradecir sus declaraciones anteriores, negando haber empacado talco en su maleta. ¿Cuántos talcos usted lleva? No sé, porque yo talco no había metido. ¿No había metido? No. Ante su actitud sospechosa, los oficiales deciden revisar exhaustivamente los frascos, lo que los lleva a encontrar las bolsas de cocaína camufladas en medio del otro polvo en el que ingeniosamente estaba oculto. El hecho de que se le atribuye y motivo de su captura, delito de tráfico o fabricación o porte de pacientes, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Puesto número 6, a su salud. Todos hemos llevado algún encargo o regalo para nuestros familiares, pero esta mujer llevaba en su equipaje unas cajas de vino para su madre y hermanas, o eso quería hacerle creer a las autoridades. ¿Eso qué es? Es un vino. ¿Eso para quién se lo lleva? Para mi mamá, mi hermano. Cuando los oficiales encontraron sospechoso el líquido en el interior de las cajas, la pasajera eligió el descaro como estrategia, y es que en el interior de las cajas había bolsas con un doble fondo, escondiendo cocaína líquida dentro de una bolsa de vino, y ella, confiada en que su cubierta funcionaría, se mostró muy segura de su inocencia, insistiendo en que revisaran el contenido. Si nos da azul celeste, nos da positivo para cocaína. ¿Entendió? Sin embargo, la verdad acabó saliendo a la luz, descubriendo que la mujer intentaba transportar 6 kilos de cocaína líquida, por lo que fue inmediatamente detenida. Señora azul celeste, da positivo para cocaína. En este momento se encuentra capturado por las autoridades colombianas por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Puesto número 5, coca, pero no cola. En el aeropuerto de Lima, un hombre que afirmaba ser turista es intervenido por los oficiales antidroga. Detectamos de que estas gaseosas pues no tenían el volumen que normalmente debe tener una bebida común y corriente, sino que eran mucho más pesadas, y eso es propio de la descomposición que hacen los químicos que trabajan para las organizaciones criminales a fin de poder convertir el clorhidrato en droga líquida. En su equipaje encontraron 4 aparentes bebidas embotelladas que, por el volumen inusual de su contenido, levantaron sospechas. Mientras el test confirmaba las sospechas de los oficiales, este ciudadano mexicano, aunque fiel a su historia de ser un simple turista, afirmaba que esas botellas se las había dado un amigo que acababa de conocer para llevarlas a México. ¿Y a quién se lo ibas a entregar? A una amiga ya. ¿Para qué amiga? No sé quién es. Pero este evidentemente no era un caso particular, sino aparentemente parte de una operación más grande, pues unas horas... Era hacer la prueba de campo, ¿ya? Si da una coloración azul turquesa, es indicativo de que posiblemente está transportando alcaloide de cocaína, ¿ya? ¿Cuánto hay que juntarla para...? La coloración azul turquesa, que es indicativo para alcaloide de cocaína. Puesto número 4. Computadoras poco funcionales. Al menos la cabeza del puesto anterior pensó en enviar sus mulas en vuelos separados para no levantar sospechas, no como este caso, en el que las 2 mujeres que iban en el mismo vuelo fueron llevadas a la sala de conciliación para revisar el contenido sospechoso identificado en su equipaje. ¿Se conocen? ¿Se conocen ustedes? Estas mujeres, a pesar de afirmar no conocerse, fueron encontradas con estupefacientes empacados y camuflados de la misma forma dentro de la carcasa de computadoras portátiles, por lo que no cabe duda que se trataría del mismo origen. Tenemos preliminar para clorhidrato de cocaína. Es pañito igual, mira, de rojo azul celeste, positivo. ¿El color? Durante nuestras vacaciones. Permítame ya el segundo más el próximo. Aquí, ¿vale? Llevaba en su equipaje 16 libros, que evidentemente no eran para pasársela leyendo todas sus vacaciones, especialmente porque ninguno de los libros tenía hojas en su interior. En lugar de hojas se encontraban bloques de estupefacientes ilegales que sumaban un aproximado de 9 kilogramos. ¿La cogieron como mucho? Bastante. Dígame cuánto, dígame. 8 kilos 800. Ay, por Dios. Puesto número 2. Escapada romántica. Una mujer que afirma hacer un viaje turístico a Punta Cana es perfilada por los expertos en el aeropuerto El Dorado como sospechosos. Una vez se le hace la placa a la señora, identificamos que esta también tiene elementos extraños dentro de su organismo. Movimiento, puntico negros.
Después de ser pasados por el body scan, son detenidos por la presencia de cápsulas con narcóticos en el interior de su cuerpo. El esposo acepta automáticamente la culpa y se dispone a colaborar y responde a todas las preguntas, mientras que la esposa elige un camino opuesto, negando todo y resistiéndose a firmar su detención a pesar de las recomendaciones de su acompañante de colaborar. Colabore, mi amor, colabore. La mujer, a pesar de estar acorralada por el equipo antinarcóticos, no cede y pone en riesgo su propia vida. Finalmente, cuando él se dispone a realizar su llamada, los oficiales se dan cuenta de que esta pasajera de pareja no tiene nada. Su supuesta relación se trataba únicamente de una coartada. Ya estamos llegando al final, quédate ahí, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos contenidos. Muy bien, vayamos al final. Puesto número 1. Ni intentó ocultarlo. Este es el puesto número 1, pero para el descaro. Ese funcionario, al realizar la observación del equipaje y al encontrar situaciones extrañas como tanto peso y elementos que lleva, pues determina hacer la verificación. Porque al menos en todos los puestos anteriores encontramos algún intento de camuflar la actividad ilegal. Pero este caballero no tuvo ni esa decencia, porque llevaba en su equipaje de mano alrededor de 20 kilos de cocaína en bloques completamente visibles. Pero no todo es su culpa, porque quien le dio la droga solo le informó de unos inocentes 16 kilitos. 8, 9, 10, 11, 12 paquetes. ¿23 kilos le dijeron a usted? No, me habían dicho que eran 16, pero ahorita lo estoy contando. El resto, camuflado en un doble fondo de la maleta, fue una sorpresa para esta mula de contrabando. El propósito del doble fondo que advirtieron los policías era llevar 10 kilogramos más de cocaína escondidos. Pero no los habían camuflado para engañar a los especialistas antinarcóticos, sino al propio pasante. ¿Te gustó nuestra selección de casos? ¿Cuál te pareció más descarado?